Se incorporan nuestras compañeras en unos momentos más. Hoy nos va a honrar la diputada Claudia ser secretaria de la comisión para llevar esta sesión. Y también quiero aprovechar, compañeras, para darles la bienvenida a esta Comisión de Igualdad de Género a las diputadas María Guadalupe Jiménez Zamora, bienvenida a la comisión, y a la diputada Almadelia Navarrete, también bienvenidas a esta comisión. Buenas tardes. Se acaban de integrar con nosotras. Bienvenidas. O sea, y a las compañeras de la comisión decirles que son nuevas integrantes en esta comisión. Bienvenidas. Bueno, pues aquí trabajamos mucho, compañeras, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informo que se convocó en tiempo y forma a esta 13ª sesión de trabajo de la reunión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. Por lo anterior, solicito a la diputada secretaria haga del conocimiento del resultado del cómputo de la asistencia. Como lo indica diputada presidenta, se informa a la presidencia que hay un registro previo de 14 legisladoras, por lo tanto cumplimos con el quórum de ley. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada Claudia. Se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Como lo indica diputada presidenta, doy lectura al orden del día. 1, registro y asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia en el ámbito familiar. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo 34 cuáter y una fracción del octavo al artículo 46 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de patrimonio y acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia. 6, asuntos generales. 7, clausura y cita para la próxima sesión. ¿Está a discusión? ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario y quien haga uso de la voz, se consulta si se aprueba el orden del día. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo alzando la mano. Las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. ¿Es cuánto, diputada? Muchas gracias. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso votación del acta de la 12ª reunión ordinaria en un solo acto. Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura y se aprueba el acta en virtud de que fue enviada con anticipación. Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el acta de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Pasamos al siguiente punto del orden del día,
es la lectura, discusión y en su caso votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia en el ámbito familiar. La propuesta de dictamen fue enviada en tiempo y forma a cada una de ustedes, por lo que en votación económica solicito a la Secretaría, por favor, consulte si se dispensa su lectura y pasamos a la discusión. Como lo indica diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen y pasamos a la discusión. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas que estén en abstención. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada Claudia. Compañeras, les informo que esta reforma tiene su origen en el año 2022 y tenía como tema incluir la violencia en el noviazgo, materia que ha quedado superada debido a una reforma posterior publicada el 8 de mayo de 2023, la cual modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que amplía el concepto de violencia familiar al incluir situaciones donde la persona agresora tiene responsabilidades de cuidado o asistencia aún sin vínculos consanguíneos o legales, fortaleciendo la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Por lo que después del análisis por parte de la colegisladora y el nuestro, coincidimos en que la materia de violencia en el ámbito familiar ha quedado subsanada, por lo que el asunto se desecha en su totalidad. ¿Alguna diputada desea hacer más comentarios? No habiendo quien haga uso de la palabra, le solicito a la secretaria que en votación económica consulte el sentido de la votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia en el ámbito familiar, por el que se considera como un asunto total y definitivamente concluido. Como lo indica diputada presidenta, las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría por las diputadas que estén en abstención, sírvanse manifestarlo. ¿Abstención? Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa y tenemos una abstención. Muchas gracias, diputada Claudia. Aprobado el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como un asunto total y definitivamente concluido. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo 34 cuáter y una fracción séptima al artículo 46 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de patrimonio y acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia. La propuesta de dictamen fue enviada en tiempo y forma a cada una de ustedes. En consecuencia, pido por favor a la Secretaría someta a votación económica la dispensa de su lectura para dar paso a la discusión correspondiente. Como lo indica diputada presidenta, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas que están por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada Claudia. Queridas compañeras, les informo que esta reforma tiene su origen en el año 2023 y tenía como materia el patrimonio y acceso a la vivienda de mujeres víctimas de violencia, misma que ha quedado superado como el dictamen anterior.
debido a importantes reformas constitucionales y legales publicadas entre noviembre y diciembre de 2024, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fortalecen la igualdad sustantiva, la vida libre de violencia para las mujeres, la perspectiva de género en seguridad y justicia y mecanismos para cortar la brecha salarial. Estas reformas modificaron diversos artículos de la Constitución y armonizaron leyes secundarias, incorporando medidas como la desocupación inmediata del domicilio por parte del agresor para proteger a las víctimas. En consecuencia, después del análisis por parte de la colegisladora y el nuestro, coincidimos que la materia ha quedado subsanada, por lo que el asunto se desecha en su totalidad. ¿Alguna diputada desea hacer más comentarios? No habiendo quien haga uso de la palabra, le solicito a la secretaria que en votación económica consulte el sentido de la votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo 34 cuáter y una fracción octava al artículo 46 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un asunto total y definitivamente concluido. Como lo indica diputada presidenta, pregunto a las legisladoras que estén por la afirmativa que se sirvan levantar la mano. Las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada Claudia. Pasamos al aprobado el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo 34 cuáter y una fracción octava al artículo 46 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un asunto total y definitivamente concluido. Pasamos al punto número 6, que son los asuntos generales. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. El día de hoy tenemos la visita de las representantes de MIDI, Mujer, Ideas, Desarrollo e Innovación, quienes nos harán una presentación sobre criterios orientadores para la armonización legislativa del derecho al cuidado. Saludamos a Úrsula Sánchez Solano, gerente de programas de aperturas democráticas en América Latina, y las consultoras en temas de género, Marta Tagle Martínez, Elizabeth Plácido Ríos y Erika Coronel. Tienen hasta 15 minutos para su exposición y pasar a las preguntas de nuestras diputadas. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla. Soy Marta Tagle Martínez, actualmente consultora en género y derechos humanos de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, MIDI. Y de verdad queremos mucho agradecerles esta posibilidad de tener la reunión con ustedes. Queremos primero agradecerle por sus gestiones a la diputada Nayeli Muñoz, pero también a todas ustedes por abrirnos espacio al interior de esta comisión. Y todo esto es porque MIDI, con el apoyo de Open Society Foundation, que hoy se encuentran acá, en su representante en México, Úrsula, y también Damaris Obando, apoyaron un proyecto que realizamos a partir de una presentación que hicimos a Open Society Foundation y en el cual participaron diferentes organizaciones y especialistas en materia de cuidados. Y como sabemos que es un tema de interés de esta comisión, por eso es que nos parecía muy importante poderles presentar los resultados de parte de este proyecto. El proyecto tuvo 3 componentes. Uno de ellos se dirigió a hacer unas asambleas participativas de cuidados y a partir de su pilotaje, por ejemplo, estamos ofreciendo una metodología de cómo consultar a las personas que reciben cuidados, que dan cuidados y cómo pueden cuidar a sí mismos. Fueron asambleas de tipo comunitario y ese fue un primer componente. El segundo componente, que también es muy interesante, versó de una serie de trabajos donde, además de que hicieron asambleas, se recogieron testimonios de cómo viven
y solventan las mujeres jornaleras y del campo el tema de los cuidados, que es total y absolutamente diferente de cómo las mujeres en las ciudades y en espacios urbanos o con ciertas redes de apoyo podemos resolver el tema de los cuidados. Y finalmente el componente que les queremos presentar aquí, que es una propuesta de criterios que pueden guiar el trabajo legislativo para la armonización en materia de cuidados, porque creemos que sin duda el derecho al cuidado está ya reconocido en diferentes instrumentos internacionales. Nos parece que sin duda hace falta avanzar en esa reforma en nuestro país, pero mientras tanto, mientras eso no sucede, mientras no se concreta la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado y la Ley General del Sistema Nacional de Cuidado, hay mucho otro trabajo por hacer y una serie de armonizaciones legislativas a otros instrumentos legales que se deben promover y nos parece que incluso pueden ser más viables mientras continúa la discusión de por dónde terminar de concretar la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Y nos parecía pues que el lugar oportuno para presentar este trabajo justamente es aquí en la Comisión de Igualdad y Género, porque creemos que con el trabajo comprometido que ustedes han venido realizando durante esta legislatura, pues este trabajo va a tener una buena acogida y que sin duda puede servirles para lo que están haciendo y desarrollando de manera cotidiana. Y bueno, pues para no entretener más la palabra, le dejo en el uso de la palabra a Úrsula Sánchez de Open Society. Muchas gracias, Marta, y muy buenas tardes a todas. Un gusto que seamos todas en esta mesa. Yo soy Úrsula Sánchez, soy gerente de programas de aperturas democráticas en América Latina, que es un programa de una fundación de filantropía internacional llamada Open Society Foundations, que tiene como objetivo fundamental avanzar y aliarnos, buscar alianzas estratégicas con las personas que están en la toma de decisiones, dando resultados o generando condiciones para que las democracias continúen pues fortalecidas en nuestra región. En México es un país que se ve con mucho optimismo, donde por primera vez tenemos una mujer presidenta y en donde nos interesa mucho colaborar y poder generar pues oportunidades de acceso a una mejor vida para las mujeres. Y sabemos que la agenda de cuidados es una agenda que nos trastoca y nos toca a todas. Tanto el cuidado de la vida, el cuidado del medio ambiente, pasa por muchas dimensiones. Y para nosotras es muy importante que las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, las mujeres, como mencionaba Marta, indígenas, jornaleras, puedan, uno, conocer de qué va el cuidado, que sepan que todas estamos en estas tareas, y democratizar el acceso al cuidado. Entonces, este proyecto que financiamos fue una pequeña semilla que esperamos tenga muchos frutos y dejar en ustedes este conocimiento que las expertas de MIDI han podido recabar y que consideren también que existen organizaciones como la nuestra que estamos dispuestas a colaborar y a trabajar con ustedes en este trabajo tan importante que es legislar por el derecho a una mejor vida para las mujeres. Y les dejo la palabra para que presenten estos hallazgos, bueno, no hallazgos, estos aportes que esperamos sean tomados y muy fructíferos. Gracias. Un favor, si me podrían apoyar con pasar la presentación. Bueno, primero agradecerles este espacio. Muchas gracias a las diputadas y a todas por estar aquí. Bueno, a mí me toca en tiempo récord presentar los contenidos de la guía. Si pueden pasar la siguiente, por favor. Primero decirles que estos criterios orientadores para la armonización legislativa es un documento que busca ser una herramienta útil para facilitarles el trabajo legislativo. Sabemos que actualmente hay un debate nacional y presente sobre los cuidados, que inclusive hay políticas públicas, pero nos parecía muy importante que esas políticas públicas deben ir de la mano de cambios legislativos que sustenten esas políticas públicas, porque en la medida que esas políticas públicas tengan este sustento normativo, va a ser posible que esas permanezcan después de distintos periodos administrativos y de gobierno. Entonces, en ese sentido y sabiendo cómo está el debate, pues nos dimos a la tarea de hacer este documento. Gracias, ahí está bien.
¿De qué se integra este documento? Pues de 3 grandes apartados, ¿no? Un gran apartado que hablamos precisamente de conceptos de cuidado y sustento normativo, recuperando tanto lo que se ha venido diciendo en el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos y también lo que se ha venido diciendo a nivel nacional. Ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2023 emitió, ¿no?, una sentencia, una resolución, perdón, donde habló y reconoció que el derecho al cuidado era vigente en el país, ¿no?, a partir de un litigio. Y en ese sentido pasamos a un segundo apartado en el documento sobre la armonización legislativa, los tipos de armonización, las definiciones y algunas sugerencias que les hacemos para fortalecer esa armonización legislativa. Y finalmente, un gran apartado sobre criterios específicos para armonizar el derecho al cuidado con el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, lo que hicimos fue analizar cómo incorporamos. Si reconocemos que a partir del artículo 1 constitucional el derecho al cuidado es vigente en nuestro país, entonces, ¿qué pasa en la materia laboral? ¿Qué pasa en la materia de bienestar? ¿Qué pasa en la materia de educación? En la materia de salud agraria, por citar algunas, que son materias que tendrían que transformarse para incorporar la perspectiva de cuidados, las obligaciones y los principios del derecho al cuidado. Y finalmente un anexo técnico con insumos y referencias. Este anexo técnico lo hicimos porque empezamos el análisis a partir de qué leyes se tendrían que transformar. Nos fuimos al sitio de la Cámara de Diputados, seleccionamos 37 leyes que consideramos que interseccionan con el derecho al cuidado y a partir, porque tiene que ver con estas materias que son parte del componente del derecho al cuidado, y dijimos, esas son las leyes que nos podrían ayudar a que se armonizara el derecho al cuidado. La siguiente, por favor. Entonces, rápidamente aquí, ¿qué definición tomamos del derecho al cuidado? Decirles que en este documento reconocemos 2 cosas. Uno, que los cuidados son parte de otros derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, todos los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al bienestar social, pero también a partir de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este año, en el marco de la Conferencia de la Mujer, es un derecho autónomo que establece obligación, tiene 3 componentes: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar, el derecho al autocuidado, y de esos 3 componentes se establecen obligaciones ya establecidas específicas para este derecho. Entonces, desde esas 2 vías, por un lado, a partir de reconocerlo en intersección con otros derechos, pues podemos hacer una armonización amplia, y a partir de reconocer como un derecho autónomo es necesario el reconocimiento constitucional y además la ley general, ¿no? Pero centrándonos en esta parte de intersección y de armonización, la siguiente, por favor. Yo aprieto mi computadora como si yo estuviera manejando la presentación. No, exacto. Entonces yo les decía, el derecho al cuidado, ¿no? ¿No hacer Zoom? No, vemos. Yo estoy así también. Yo así. El derecho al cuidado. ¿Qué componente, no? Pues bueno, hacer cuidado implica recibir atención de calidad, suficiente, adecuada, ¿no? Implica también que eso debe ajustarse al ciclo de vida de las personas y a su grado de dependencia, si es que lo hay, y a sus necesidades particulares. ¿Qué obligaciones se desprenden de este componente de hacer cuidado? Bueno, respetar su dignidad, reconocer su capacidad de agencia. Además, deben de establecerse medidas progresivas de desarrollo para acceder a servicios y, sobre todo, sustentarse en el principio de corresponsabilidad. Es decir, que sea corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género. Viene otra lámina al respecto, ahorita se las explico. Además, también implica asegurar la participación activa de los que están siendo dirigidas estas políticas o acciones de cuidado. En cuanto al derecho al cuidar, este componente nos habla de brindar algunas condiciones dignas a aquellos trabajos no remunerados y remunerados, ¿no? Y además a que las personas cuidadoras ejerzan su labor sin discriminación y respeto a sus derechos humanos. Ustedes saben que es práctica que mujeres embarazadas, mujeres que tienen que conciliar su vida familiar, no se les contrate o se les baje el salario. Eso, a pesar de nuestra legislación, sigue siendo un desafío de implementación, pero además hay que mejorar la regulación normativa. Y de ahí se desprenden medidas como obligaciones, medidas progresivas, ¿no? Como de conciliación
conciliación y corresponsabilidad laboral, garantizar además que si yo soy una trabajadora, una persona cuidadora no remunerada, tenga acceso a la seguridad social, a la salud, al bienestar, que no se desprenda de un trabajo remunerado esos derechos y esas prestaciones. Y eso implican políticas y acciones desde el Estado, servicios, medidas y demás. Y además también igualdad de derechos respecto a otras trabajadoras, ¿no? Si soy una trabajadora del cuidado remunerada, necesito igualdad en el derecho. También saben que este tipo de trabajos están menos tasados y tienen menos prestaciones, ¿no? Y en cuanto al otro componente de autocuidado, esto nos habla de procurar el propio bienestar y atender nuestras propias necesidades. Y un componente esencial de esto es disponer de tiempo para ello, ¿no? ¿Y esto qué implica? Bueno, pues tener espacios y recursos para cuidar de sí y ejercerlo con autonomía y llevar una vida digna. Esto implica generar condiciones y medidas, en términos de obligaciones del Estado, para que las personas cuidadoras puedan tener ese tiempo para sí, ¿no? Y esto otra vez nos vuelve a replantear el tema de la conciliación laboral, nos vuelve a replantear las condiciones. No queda en mi responsabilidad personal cuidar de mí, queda en el acceso a servicios, queda en la política, queda en trabajos dignos, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía, que se van desprendiendo obligaciones de cada uno de los componentes. La siguiente, por favor. La siguiente también, por favor. Principio de corresponsabilidad. También en este documento hablamos del principio de corresponsabilidad. Es un principio intrínseco al derecho del cuidado que implica que generar servicios, condiciones, es responsabilidad de todo el Estado, ¿no? O sea, de la sociedad, del Estado en sí mismo, y en muchos estándares se habla del sector privado y su participación. Sin embargo, es responsabilidad del Estado regular estos servicios, ¿no? Y también se habla del principio de corresponsabilidad de género, que implica reducir estos estereotipos y cargas de género, que si bien hemos avanzado, ¿no? Hoy esta mesa es ejemplo de ello, aún tenemos bastantes brechas por atender, porque nosotras seguimos llevando 3, 4 cargas de cuidado. La siguiente, por favor. Esta recomendación, ¿no? Debemos reconocer el derecho al cuidado con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, e integrar los derechos establecidos en los tratados internacionales bajo los principios de universalidad, interdependencia, individualidad, progresividad, favoreciendo en todo momento la protección más amplia. La siguiente, por favor. ¿Qué es la armonización legislativa? Nosotras les traemos también en este documento una definición. Implica básicamente cómo podemos hacer compatibles e incorporar las disposiciones de los tratados de derechos humanos a nuestro derecho interno, al ordenamiento jurídico interno, ¿no? Y precisamente los criterios lo que están buscando es ayudarles y a facilitar ese trabajo para incorporarlos. La siguiente, por favor. Digo, no voy a profundizar porque viene en el documento y ya tengo 5 minutos, ¿no? Y lo siguiente, ¿qué tipos de armonización hay en el, explicamos que pueden existir? Una, que cuando se reconoce un derecho, ¿cómo vamos a incorporar en el ordenamiento interno las obligaciones, los principios, que sería el caso del derecho al cuidado? Pero además, ¿cómo baja a todos los niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal? Y el tercer tipo de armonización que implica, además, en términos de alguna materia, ¿no? Es decir, cómo los poderes ejecutivo y judicial también participan en esta armonización legislativa y también tienen obligaciones que atender. También hablamos de la armonización ex ante, es decir, nosotras podemos identificar qué leyes se necesitan modificar antes de hacer una iniciativa de ley. Pero si hacemos la iniciativa de ley, también podemos después identificar qué legislación se puede modificar una vez promulgada la ley. Lo idóneo para nosotras sería ex antes, pero digamos, sabemos que en la práctica siempre hay un ex post, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, les decía, también recomendamos una serie de evaluaciones que pueden fortalecer la armonización legislativa. La evaluación técnica jurídica, ¿no? Si lo que yo quiero proponer tiene, digamos, con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, nos puede emitir una opinión de si eso ya está aprobado, si eso no está aprobado, si eso ya está en otra ley, si eso aún faltan ventanas de oportunidad. La viabilidad presupuestal, que siempre es un tema cuando se presentan las iniciativas de ley.
la evaluación de constitucionalidad y convencionalidad, que lo que proponemos no contravenga alguno de las obligaciones o principios de derechos humanos, y la evaluación de impacto regulatorio, es decir, qué implica, ¿no?, a los otros poderes esta reforma. La siguiente, por favor. Y aquí es lo que nosotros decimos, bueno, en el documento vienen criterios generales, ¿no? Partimos de reconocer que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al cuidado es un derecho humano, ¿no? Y también partimos de reconocer las necesidades del cuidado en función del ciclo de vida. Sé que está muy orientado muchas veces las políticas a atender las necesidades de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad o prioritarias. Sin embargo, al ver el derecho al cuidado, tenemos que considerar el ciclo de vida en términos del envejecimiento que nos enfrentamos en este país. Si lo vemos por ciclo de vida, tenemos que atender esas necesidades por etapas de vida y no solo por población con condiciones o con alguna necesidad especial o situación de vulnerabilidad. También lo que yo les decía al principio de corresponsabilidad social y de género, ¿no? Ambos principios tienen que irse considerando. La perspectiva interseccional, que como ustedes saben, no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir, ser mujer indígena, que ser una mujer migrante, que estar en la frontera, y que entonces los servicios, el acceso, la distancia, las políticas, el presupuesto es distinto, ¿no? Y que además también podemos identificar redes de apoyo también distintas, inclusive hasta modelos comunitarios de apoyo en esos lugares. Entonces, la perspectiva de interseccionalidad es fundamental. Reconocimiento y remuneración del trabajo de cuidados, ¿no?, que es otro criterio que traemos. La transversalidad de la perspectiva de cuidados, la participación social y diálogo multiactor, es decir, cómo estas acciones políticas también deben considerar la participación de las personas cuidadoras, de las personas que son cuidadas y de organizaciones de sociedad civil y academia u otros actores que participan de que este derecho sea una realidad. Garantizar infraestructura y servicios de cuidado que, de acuerdo a los principios de derechos humanos, deben ser accesibles, de calidad, asequibles, y precisamente que no sean discriminatorios. Y la sustentabilidad presupuestal. Sabemos que en este presupuesto viene ya la presupuesta de un presupuesto etiquetado, pero también sabemos que no implica más presupuesto, que es simplemente identificar ahí los programas que se relacionan de alguna manera con cuidados. Pero también, al principio yo les decía, una de las obligaciones de este derecho implica la progresividad, ¿no? Si hoy iniciamos con 100 pesos, la aspiración siempre es que ese presupuesto se pueda ir incrementando progresivamente. Tenemos otros criterios que yo les decía que elaboramos. La siguiente, por favor, por materia laboral, de seguridad social, de salud y de fiscal, educación agraria y administrativa, porque ¿qué queremos hacer? Bueno, la armonización implica todas estas materias, ¿no? Implica revisar estas leyes, estas materias y en cada uno de ellos mirar a través de estos criterios qué es lo que se incorpora para que esos principios y obligaciones del derecho al cuidado sean operacionales, ¿no? Es decir, generen condiciones de realización del derecho. No se los voy a leer porque sé que ya me pasé del tiempo y le quiero pasar la palabra a Erika para que diga un último comentario. Sí, gracias. La última, no. Ay, no, la anterior. Anterior. Bueno, queríamos comentarles también cómo es que llegamos a estos criterios, que fue a partir del análisis de estas 37 leyes, para lo que ocupamos pues esta matriz, en donde tenemos el nombre para identificar qué ley estamos revisando, tipo, federal, general, orgánico, reglamentaria, materia, que es cómo clasificamos los criterios, objeto para identificar cuál es el alcance de la ley y pues no meter cosas donde no iban, la población objetivo, también para ver si es que se estaba tomando en cuenta una población muy cerrada o tan extensa que no es operable, ¿no? La relación con el derecho al cuidado, la vinculación del objeto del texto con el derecho al cuidado y la intersección con otros derechos, que es un poco la disección de esto que estaba comentando Eli.
que es identificar cómo es que el objeto de la ley que estamos revisando se intersecciona con el derecho al cuidado, qué implica y qué modificaciones deben ser consideradas. Y finalmente, las instancias gubernamentales que se involucran en la implementación y aplicación de las disposiciones que la ley mencionaba, ¿no? Básicamente, pues hicimos este ejercicio con las 37 leyes, aparte de la investigación documental para definir el derecho al cuidado y la armonización legislativa, y es lo que nos da los criterios que les estamos proponiendo. Y por mi parte sería todo. Gracias. Gracias. Pues sería todo, diputadas. Quedamos atentas a sus comentarios, observaciones, y decirles que esta información será colgada en la página de MIDI, desde donde pueden ustedes descargar tanto el documento como la propia presentación. ¿Quieres decir algo? Pues les agradecemos mucho que lo hayan hecho en tiempo récord. Les ganaron los nervios, pero bueno, aquí nosotras estamos trabajando en esa materia. Le vamos a dar el uso de la voz a la diputada Nayeli. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Yo agradecer a todas las integrantes de MIDI por este trabajo y agradecer, por supuesto, como siempre, a la presidenta de la comisión por esta apertura y a todas las compañeras, porque creo que todas coincidimos justamente en que hoy lo que tenemos que estar llevando a la agenda legislativa, que tenemos que tener el presupuesto, pues tiene que ver con los cuidados, ¿no? Porque al final llevamos la igualdad sustantiva a la Constitución, pero si no tenemos un sistema de cuidados, pues no vamos a avanzar en ese camino hacia la igualdad. Y yo reconozco pues que en efecto en el presupuesto ya aparece este nuevo anexo y que también lo ha dicho la secretaria de las Mujeres cuando estuvo aquí en la comisión, pues es un presupuesto que tendrá que ser progresivo, porque ahí lo señalan en este análisis justamente, que tiene que haber nueva infraestructura y servicios de cuidados, porque al final en estas tres dimensiones que ustedes mencionan, ¿no? Las obligaciones de ser cuidado, cuidar en condiciones dignas y autocuidado, es la obligación del Estado respecto a todas estas dimensiones, ¿no? O sea, respecto al derecho. Entonces, es evidentemente con la creación de nueva infraestructura, con más presupuesto, con más servicios, como se puede garantizar el sistema de cuidados. Yo nada más tendría una pregunta para Marta Tagle, si me permiten. Si nos pudieras recordar, Marta, hace 4 años fue aprobado ya, ¿no?, el derecho al cuidado en la Constitución, y entiendo que no terminó ese proceso legislativo. Esa es una pregunta. Y la segunda, respecto a lo que mencionaban sobre la remuneración del trabajo de cuidados. O sea, creo que tengo claras todas las dimensiones sobre la nueva infraestructura, los nuevos servicios y hacia qué camino debemos llegar. La Constitución, una ley general y evidentemente presupuesto. Pero en el tema de remuneración, ¿qué modelo podrían ustedes proponer para que no se convierta en el salario rosa, pues, o un programa que no tenga perspectiva de género, sino que no esté pagando solamente a las mujeres, digo, por mantener o dejarlas en esa condición de cuidadoras, sino que les dé la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, que les dé la posibilidad también del descanso y además que reciban una remuneración por ser cuidadoras? No sé cuál es el esquema. Serían esas 2 preguntas. Gracias. ¿Alguna otra compañera quiere hacer uso de la voz? ¿Una pregunta? Mariana. Gracias, buenas tardes, compañeras, presidenta, y bienvenidas nuevamente a MIDI, a la Fundación Open Society. Y bueno, me parece que es bien importante estos insumos que nos están trayendo. Es un trabajo muy largo, ¿no?, muy extenso sobre esta revisión que hicieron a más de 37 leyes. Creo que ahí nos van a ayudar muchísimo. Y yo lo que quisiera decir es que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por ir. O sea, entiendo que lo que está pasando ahorita, porque lo vimos en la exposición que vi cuando vino la secretaria Citlali, cuando nos vinieron a presentar los componentes del anexo 31, que es un nuevo anexo
que fue una novedad, digamos, en el presupuesto de egresos. Entiendo que está haciendo un esfuerzo el gobierno coordinado con las distintas instancias para ir construyendo, es algo nuevo en nuestro país, ¿no? Y en muchos países todavía no se ha avanzado. Entonces, para ir construyendo desde la ejecución, desde la práctica, digamos, el sistema de justicia, perdón, el sistema de cuidados. Y yo vislumbro en que este año, sobre todo, el identificar cuáles son los recursos que en las distintas dependencias se están usando o utilizando con la perspectiva de cuidados para esto, es un primer importante avance. Falta ahora el que podamos ir avanzando a la par con el propio gobierno y nosotras para ir aterrizando desde el concepto, porque hay que ver cómo, es decir, ellas propusieron un concepto, ¿se acuerdan, no? Hicieron una aproximación de un concepto de cuidados. Ir avanzando. Creo que será una tarea bien importante que tendremos que hacer, pues bueno, ya prácticamente estamos a nada que se acabe el año, pero digamos el próximo año, y yo propondría, Presidenta, que en ese ánimo de hacer una importante colaboración con el gobierno, con lo que está haciendo, que está encabezando la secretaria, podamos ir avanzando, porque ciertamente pues viene un trabajo importante para nosotras en lo que ellas definen como armonización, ¿no? Para ir ajustando, pero yo creo que va a ser un ejercicio al revés. Muchas veces empezamos conceptualizando las leyes, constitucionalizando, etcétera, y después se ve cómo se monta la ejecución o cómo se construye un sistema. Aquí lo estoy viendo, y me parece acertada la lógica, al revés. Estoy viendo que están empezando a implementar, están empezando en los hechos a tratar de construir ese sistema de cuidados, y seguramente hay mucho que nos van a tener que retroalimentar por parte del gobierno para ir construyendo bajo esta metodología la armonización que tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues menuda tarea tenemos para el próximo periodo legislativo. Ese sería mi comentario. Gracias. Y muchas gracias por la presentación y por este trabajo que nos han presentado. Diputada, ¿quiere hacer uso de la voz? ¿Citlali? No. Ah, ok. Muy bien, pues le damos el uso de la voz a la compañera Marta. Sí, bueno, pues muchas gracias a Nayeli, Mariana, diputadas. Yo lo primero que tengo que decir con respecto a la pregunta concreta es que efectivamente en noviembre del 2020, hace 5 años, esta Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional del derecho al cuidado. Ahí también está la diputada Julieta Vences. Está la minuta pendiente en el Senado, ¿no? Sin embargo, como bien comentó Elizabeth Plácido, nos parece importante señalar que haciendo el cumplimiento del artículo 1 constitucional, de que reconoce la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la resolución de la Corte Interamericana, a la cual también ya hacía mención Eli, y también las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, ya hay un reconocimiento pleno del derecho al cuidado, es decir, formalmente está reconocido. Sin embargo, estos propios instrumentos internacionales mencionan la necesidad de armonizarlo en la legislación local, es decir, aunque ya esté reconocido plenamente el derecho, de eso ya no hay duda, ¿no? Sí es muy importante proceder con la reforma constitucional y ojalá se alcancen los consensos para que se concrete en algún momento esa reforma constitucional, porque no solamente está el reconocimiento al derecho en el artículo 4, sino básicamente la atribución, la modificación del 73 constitucional que le da la atribución a la Cámara de Diputados para poder hacer la ley general. Si no se concreta esa reforma constitucional, pues tampoco se puede hacer la ley general. Se pueden hacer una ley nacional o federal, pero no general, y es deseable que sea una ley general. Entonces, por eso es que esa reforma debe concretarse en algún momento. Y lo que creemos con respecto a lo que comentaba la diputada Mariana, y ahorita sin duda Eli puede complementar la información, es que yo creo que coincidiendo justamente con la lógica
que este gobierno está poniendo sobre la mesa de avanzar en este anexo transversal, en ir presentando esta propuesta de acciones con esta idea de perspectiva de cuidados, justamente el trabajo del legislativo tiene que ser generar las normas, las leyes, la armonización en las leyes que le den los instrumentos a todas esas áreas y dependencias del gobierno federal. Es decir, qué bueno que la Secretaría de Bienestar esté interesada o esté haciendo programas en materia de cuidados, pero si ustedes en la ley propia de bienestar le dan las atribuciones y la tarea concreta, incluso eso facilitará a la hora de poder etiquetar en el anexo 31. Y además ahí viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, los ejes, etcétera. Entonces ahí tienen de dónde, pues. Pero justo ustedes se darían a partir de la armonización legislativa en la de trabajo. Por ejemplo, lo que mencionabas en el tema de la remuneración de las personas que se dedican al trabajo del hogar, nos parece que no puede ser solamente un salario, una transferencia, sino que tiene que ser un trabajo reconocido con lo que implica la seguridad social de cualquier trabajo, ¿no? Pero nosotros en el documento lo que estamos dando son criterios orientadores de cómo, o sea, no estamos diciéndole tendrías que hacer la reforma así, lo que se está haciendo es proponer criterios de lo que sí debería de tener la ley de trabajo, por ejemplo, para incorporar este reconocimiento del derecho al trabajo de las personas que se dedican al trabajo de cuidados. Gracias. Lo de la remuneración a personas cuidadoras es un gran debate. Esta guía la hicimos en un equipo y una de nuestras colegas que es abogada, Mariana, bueno, tuvimos unos debates porque ella es abogada, yo soy socióloga, ¿no? Y entonces ella decía, no, en la ley laboral no se puede pagar el trabajo no remunerado y ahí estábamos, ¿no? Y claro, o sea, nosotras lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué es lo que aporta la materia laboral a las personas cuidadoras? Definimos, bueno, en la ley laboral tenemos que hablar de las personas cuidadoras remuneradas y que entonces ese trabajo de cuidados remunerado sea sin discriminación, en igualdad de discriminaciones, reconocido, etcétera, ¿no? Y las personas cuidadoras no remuneradas, de acuerdo a estas R's de OIT, deberá de reconocerse su aporte a la cuenta nacional. ¿Cómo se reconoce ese aporte? Pues reconociendo que mantendrán sus derechos de seguridad social porque toda su vida aportaron cuidando una familia y cuidando, y porque ese cuidado aporta a la sociedad, ¿no? Y además tiene un costo económico, ¿no? Entonces decíamos, claro, o sea, sus derechos de bienestar social, salud, pensión, seguridad social, no tienen que depender de que su trabajo sea remunerado. ¿Qué debe de haber? Servicios para ellas, debe de tener acceso a esos derechos. Pues eso implica política pública, cambiar la normatividad e implica efectivamente no solo dar apoyos económicos, porque implica servicios, ¿no? Y entonces, bueno, ahí por un lado. Y por el otro lado, también veíamos nosotras que algo importante para reducir la carga de trabajo a las personas cuidadoras que quieren dedicarse a cuidar, pero que también tienen derecho al cuidado de sí y que necesitan tiempo para cuidar de sí, es reducir las cargas de trabajo y implica combatir los estereotipos de género. Entonces, aún esos estereotipos es una gran brecha, hemos avanzado, pero se requiere aún bastante para, ahora sí que recodificarnos o resetearnos mentalmente, hombres y mujeres, ¿no? El otro aspecto me parece importante, que sí lo colocamos en el documento, es hablar de los tipos de cuidados. Hay cuidados simples, ¿no? Pero hay cuidados intensivos y extensos y especializados de largo plazo. Entonces, necesariamente esas personas sí van a requerir de remuneración económica, ¿no? Entonces, por eso ver el derecho en sus componentes, en sus obligaciones, en sus definiciones nos ayuda a pensar distinto y también identificar las distintas necesidades. Gracias. Gracias. Pues les agradecemos mucho a las compañeras de MIDI. A nosotros nos llena de mucha satisfacción haber aprobado este anexo 31, 461,000 millones de pesos, que implican también ya el inicio de la construcción de una infraestructura. Justo el anexo 31 habla de hacia una sociedad de cuidados,
porque sabemos plenamente que la Presidenta de la República pues va paso a paso, sin echar a andar todavía la ley. Vamos, como decía la diputada Mariana, iniciar al revés, ¿no? Primero ver con qué contamos, qué es lo que nos hace falta y cómo se va a ir aplicando, porque consideramos que echar a andar la ley general, pues va a ser la ley general, pero no vamos a tener los recursos públicos para poder. ¿Cómo le vamos a cumplir a las personas cuidadoras, a las mujeres? ¿Y cómo vamos a cambiar este chip que tanto se habla para que el planteamiento de los cuidados sea para hombres y mujeres, ¿no? Entonces vamos avanzando poco a poco. Les agradecemos que estén aquí. Vamos a tomar en cuenta su documento. Para nosotras es muy importante que nos ayuden a desmenuzar en qué tipos de ley, cuáles son las leyes en las que tenemos que trabajar, y lo trabajaremos de manera coordinada. Sepan que así lo haremos, de manera coordinada con la Secretaría de las Mujeres y con las dependencias que corresponde, para ir todas juntas construyendo esta sociedad del cuidado. Pues les agradecemos muchísimo por estar aquí y pues una disculpa por el tiempo, que fue cortito. Pero bueno, ya estuvieron aquí y vamos a seguir trabajando. Les agradecemos muchísimo. ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la voz? ¿No? Entonces… sí. Para reiterar, hacer la invitación. Ten, Mariana. Muy brevemente, para comentar, compañeras, que la presidenta ya lo dijo ayer en la Junta Directiva y ya lo ha comentado. Vamos a iniciar los 16 días de activismo en el marco del 25 de noviembre y empezaremos el 25 con este foro que estamos coordinando en materia de violencia política contra las mujeres. Vendrán consejeras electorales, magistradas electorales y expertas en el tema, y también habrá una mesa de legisladoras en la que también vamos a poder participar para abordar la agenda pendiente en materia de violencia política. A partir de la experiencia de los procesos electorales, tanto locales como el federal del 2024, creo que es importante hacer una revisión de en dónde estamos, qué funcionó, dónde necesitamos apretar, en fin. Entonces, la cita es 25 de noviembre, es martes, tenemos sesión, pero es a las 4 de la tarde, y en el Salón Legisladores, y será muy importante que al ser una iniciativa de la Comisión de Igualdad, pues todas participemos. Esa sería la invitación. Gracias, Gracias, Presidenta. diputada Mariana. Justo es parte del orden del día, les hicimos llegar, en sus lugares está el calendario de las actividades de los 16 días de activismo. Son iniciativas, son propuestas de compañeras que se acercaron a la comisión, que no son de la comisión, pero que también pues quieren participar en los días de activismo, y las diputadas integrantes de la comisión han hecho también propuestas. El 25 de noviembre vamos a iniciar con el foro, como lo decía la diputada Mariana, contra la violencia política por razón de género en el Salón Verde a las 4 de la tarde. El 26 de noviembre, el foro contra las violencias estructurales contra las mexicanas afrodescendientes en el Mezzanini Sur. El 27 de noviembre, proyección del documental Mujer se va la vida, compañera. 1 de diciembre, conversatorio virtual sobre la violencia obstétrica. El 2 de diciembre, foro La violencia económica hacia las mujeres. El 3 de diciembre, el foro Prevención de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad. 4 de diciembre, conversatorio. 5 de diciembre, taller autocuidado emocional ante la violencia de género. 8 de diciembre, conferencia Trastornos de la conducta alimentaria. 9 de diciembre, foro contra la violencia económica hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Y 10 de diciembre, foro contra la violencia digital hacia las mujeres, niñas y adolescentes y la ley Olimpia. Nosotros procuramos que los foros presencialmente sean los martes y los miércoles, que son los días que nosotras estamos aquí en la sede del Congreso, para que ustedes puedan acompañarnos. Como decía la diputada Mariana, es muy importante la participación de todas ustedes. No sé si alguna de las compañeras quiere hacer uso de la voz respecto a este calendario o sobre las actividades que se han planeado con la participación de las compañeras que pidieron hacerlo.
¿no? Muy bien, bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que es muy importante comentarles que el pasado 13 de noviembre se llevó a cabo reunión de trabajo con las comisiones de igualdad de género del Congreso de la Unión, con la Secretaría de las Mujeres y las presidentas de las comisiones de igualdad de género de los congresos estatales y con representantes de los poderes ejecutivos estatales, con el fin de proponer la armonización de los códigos penales con relación al abuso sexual y plantear una ruta de trabajo para la armonización legislativa en materia de igualdad sustantiva y contra las violencias hacia las mujeres. De ahí derivó el llamado Pacto de Xicoténcatl por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cual se reconoce, 1, que la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias trascienden a la víctima. 2, que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias con estándares de debida diligencia reforzada. 3, que la normalización social y la impunidad institucional incrementan el riesgo y reducen la libertad de las mujeres y las niñas. 4, que ninguna mujer debe enfrentar sola un sistema que históricamente ha minimizado, negado o justificado la violencia sexual. En este marco, las asistentes de los 3 niveles de gobierno nos comprometimos a 7 acciones concretas. 1, armonizar el marco jurídico con perspectiva de género. 2, combatir la impunidad. 3, garantizar espacios seguros. 4, colocar en el centro las experiencias de las mujeres. 5, capacitar a las personas servidoras públicas en derechos humanos y género. 6, impulsar la corresponsabilidad social. Y 7, promover acciones educativas y comunitarias que cuestionen estereotipos y prácticas para transformar la cultura que permiten las violencias. Este pacto propuso una campaña nacional para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y establecer un compromiso público y permanente para avanzar de manera coordinada hacia la erradicación de estas violencias. Quiero comentarles que el Senado de la República, con la senadora Malú Mitchell, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentará la iniciativa para tipificar el abuso sexual, pero ahí también hicimos el compromiso con los 32 congresos locales que harán lo mismo en sus estados. Hay estados en donde no estaba tipificado, donde no estaba dentro de la ley de acceso y tampoco en el Código Penal. Y a partir de este trabajo de armonización en el tipo penal de abuso sexual, iniciaremos un trabajo constante y permanente de armonización de distintas leyes que faltan en algunos estados o que faltan en el propio Congreso de la Unión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les invitamos a que participemos. Estamos en espera que la senadora nos indique o nos informe, mejor dicho, qué día presentará la iniciativa para que nosotras podamos acompañar la presentación de esta iniciativa. Todas se les hizo llegar a su correo electrónico la propuesta hecha por todas las compañeras, Senado de la República, los 32 congresos estatales y nosotras como diputadas federales. Entonces, son los temas que teníamos a tratar el día de hoy. Si alguna compañera desea hacer uso de la voz en algún otro tema. ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Te paso el micrófono. Gracias, Presidenta. Pues agradecer el espacio que nos están brindando en la participación de esta comisión. Estamos con toda la intención de trabajar fuertemente en las acciones que están llevando a cabo. Felicitar también este trabajo de unidad, de cohesión y además los resultados que se está dando. La verdad es que es admirable y me queda claro que habremos de seguir por este buen puerto. Muchísimas gracias y enhorabuena, Presidenta. ¿Alguna otra compañera? Ya Nayeli. Ya todas tienen cara. Yo nada más muy rápido. O sea, es que para mí es muy importante decir esto que mencionaba ayer en la Junta Directiva. Te agradezco que ya nos hayan enviado justamente este modelo que se va, o esta iniciativa que se va a presentar. Pero, pues reiterar lo que yo decía ayer, que no solamente el tema del abuso sexual se tiene que ver desde un punto de vista punitivo, ¿no? El hecho de que ya se mencionan en esos puntos como acuerdo en las comisiones legislativas las campañas de prevención, ¿no? O sea, hablamos de un cambio de paradigma en nuestro país justamente
para el tema del abuso sexual, pero tiene que ver mucho con la capacitación que se tiene que dar también con perspectiva de género en los ministerios públicos. En la misma exposición que se realizó en días anteriores habla de cuántas miles de carpetas hay abiertas a nivel nacional y pues sabemos que los índices de impunidad en nuestro país y más cuando estamos hablando de violencia en contra de las mujeres son altísimos. Entonces, creo que es muy importante reiterar eso. Sí, una reforma a los códigos penales, pero acompañado siempre de otras acciones, pues que no solamente lleven a una sanción que al final pues no se ejecuta por muchas otras cosas que suceden alrededor pues del sistema de justicia, de los ministerios públicos y pues también de los estereotipos o de siempre dejar la carga sobre las mujeres, ¿no? Si tú no denunciaste, si tú no acudiste a pedir ayuda, creo que hay que hacer muchas acciones alrededor. Hoy celebro que se esté hablando ya mucho más del abuso sexual, del acoso sexual, pero sin dejar todas esas acciones alrededor. Sería cuánto. Bueno, que también, gracias diputada Nayeli, es muy importante también hacer mención en el pleno de esta comisión que pues reprobamos, condenamos lo que le pasó, el hecho que le pasó a la presidenta de la República, donde podemos ver que ninguna mujer en el espacio en el que esté está libre de vivir una situación como la que vivió la presidenta. Y bueno, que a partir de ello, las diputadas que somos parte de las comisiones de igualdad de género hacemos una reflexión sobre qué hemos hecho o qué estamos haciendo y que eso nos permite avanzar en el tema de la armonización legislativa, ¿no? Entonces, desde acá, todo el respaldo de manera personal y solidaridad a la presidenta de la República y que pues eso nos permite a todas, o la presidenta hace visible lo que pasa, ocupa el espacio de la conferencia para visibilizar y para ponernos a trabajar, no solamente quienes somos legisladoras, sino también a la sociedad en su conjunto para que participemos pues, en este cambio estructural que necesitamos urgentemente. Entonces, si alguna compañera desea hacer uso de la voz, si no, damos por finalizada la reunión, damos por clausurada la 13ª reunión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, correspondiente a la 66ª legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 18:11 del día 19 de noviembre de 2025 y se cita para la siguiente reunión ordinaria que tendrá verificativo el martes 2 de diciembre. Tengan bonita tarde y buen regreso a sus casas. Gracias por todo. Una foto.